Amigos, qué gusto una vez más que usted nos haga el favor de recibirnos en casa. O no sé si a lo mejor está en casa, a lo mejor está en su trabajo o en cualquier lugar, a través de cualquier dispositivo. Si usted está viendo esta transmisión, bueno, pues nosotros queremos bendecirle, saludarle y decirle que nos da muchísimo gusto que podamos escuchar juntos este mensaje. Y bueno, si usted algún día está por acá en la ciudad de Altamira, en Tamaulipas, México, pues nosotros estamos ubicados sobre el Boulevard Allende y nos gustaría muchísimo que pudiera un día acompañarnos, saludarle y orar también por usted. Hay un mensaje que Dios nos quiere, un mensaje que estoy seguro sale del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y mire, creo que es importante que usted y yo entendamos que ninguno de nosotros puede dar lo que no tiene. Ninguno de nosotros puede dar lo que no tiene. Y Dios está tan interesado en que usted y yo seamos restaurados en todas las áreas de nuestra vida, precisamente por lo mismo. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien creció o fue educado de una manera dura? De una manera dura. Bueno, si esa persona crece con cierto resentimiento, el día de mañana, si no restaura todo eso que fue dañado en su corazón, está destinado a cometer el mismo error. Y está destinado a cometer el mismo error porque seguramente esa persona educará a sus hijos de la misma manera. Qué importante es que usted y yo seamos restaurados por completo a través de la palabra de Dios para no cometer los mismos errores. Y sabe, una de las áreas donde Dios quiere que usted y yo seamos restaurados es precisamente en nuestra parte emocional. Y hay un área en específico en la que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Acompáñeme a la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, desde el versículo 27, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. Y dice la palabra de Dios: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así que mire, aquí hay algo muy interesante. Fíjese cómo Dios escoge a lo necio, a lo débil, a lo vil, pero también a lo menospreciado. Aquello que para muchos tiene aparentemente poco valor. Y en esa parte es donde yo quiero hablar. Porque yo no sé cuántos de los que estamos aquí en este auditorio, o cuántas de las personas que nos están escuchando, se han sentido menospreciados en algún momento de su vida. Y usted y yo no podemos seguir viviendo de esa manera. ¿Sabe? Yo no sé cuántas personas se sintieron menospreciadas en su familia. Yo no sé si te tocó ser aquellos que todos decían: tú eres la oveja negra de la familia, eres un dolor de cabeza. Yo no sé cuántas veces alguien te dijo: eres un burro, no sirves para nada. Yo no sé por qué naciste o por qué te tuve. Yo no sé cuántas personas se sintieron quizás menospreciadas, se sintieron con poco valor
porque hubo personas que de manera violenta te ofendieron. Y sabe, aquello que más nos duele a los seres humanos son las palabras que vienen de las personas a las que más amamos. Yo no sé cuántas personas en algún momento recibieron insultos, palabras de sus propios padres, de sus hermanos mayores. Yo no sé cuántas personas, cuántas mujeres fueron insultadas por el propio marido. Yo no sé cuántas personas se han sentido menospreciadas, poco valoradas en el trabajo. Yo no sé cuántas personas se han sentido poco valoradas, menospreciadas en la escuela. Yo no sé cuántas personas se han sentido menospreciadas, poco valoradas incluso en la misma iglesia, en el servicio, en la misma familia. Y Dios quiere que usted y yo seamos restaurados en esa área. Así que, iglesia, yo quiero decirte algo. Es tan fácil luego deprimirse cuando escuchamos palabras que afectan nuestra estima. Y muchas veces, sí, se equivocan las personas al ponernos etiquetas. Pero el peor error lo cometemos nosotros cuando creemos y recibimos todo aquello que la gente en algún momento dado nos dice. Y quizás a usted y a mí en algún momento se nos ha olvidado que usted y yo no somos lo que la gente dice que somos. Que usted y yo no somos lo que la circunstancia nos ha hecho pensar que somos. Iglesia, usted y yo somos lo que Dios dice que somos. Y para Dios, tú y yo somos de alta estima. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Le damos un fuerte aplauso a Dios? Dale fuerte el aplauso, déselo fuerte, fuerte, fuerte. ¿Sabe? Crecí en una familia donde por parte de la familia de mi papá, pues había personas que tenían pues una solvencia económica, pues no eran ricos, pero tenían una buena solvencia económica, vivían holgadamente bien. Pero casualmente de la familia había uno que no, y ese era mi papá. El detalle es que por mucho tiempo nosotros nos sentimos menospreciados. Por mucho tiempo nos sentimos que nosotros no encajábamos ahí. Y sabe, llegó un momento en el que pues crecimos, pero al sentirnos menospreciados, al tener una estima golpeada, baja, al sentirse apocado, uno crece con muchas inseguridades. Y bueno, crecí siendo un joven con muchas inseguridades. Porque cuando tienes una estima golpeada, cuando te sientes menospreciado, crees que las mejores oportunidades fueron diseñadas solamente para otros. Porque muchas veces no te sientes merecedor a las bendiciones que Dios tiene, a las oportunidades que hay allá afuera. Y cuando alguien crece con inseguridad, le da pena hablar. Cuando alguien crece con inseguridad, le da pena participar y hacer ciertas cosas, integrarse en ciertas actividades o en ciertos lugares. Pero ¿sabe qué importante es que usted y yo entendamos que si en algún momento nos hemos sentido así, si usted y yo en algún momento a causa de nuestros fracasos, a causa de tantos intentos fallidos, nosotros mismos nos hemos sentido menospreciados, nos hemos sentido poco valorados,
que usted y yo entendamos que nada de eso determina lo que usted y yo somos. Que a usted y a mí nunca se nos olvide que quien determina lo que nosotros somos es aquel que nos creó. Hay un personaje en la Biblia que vivió todo esto. Y bueno, hay varios, pero a mí me gustaría hablar de uno porque es el más conocido. Y me gustaría que usted allá en casa pudiera leer esta historia. Solo le quiero leer un solo versículo, pero a partir de ese versículo hay una historia tan impresionante que usted puede leer allá en casa. Acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Y sabe, la historia de David, pues creo que todos los que estamos aquí la conocemos, pero me gustaría contarle un poquito acerca del contexto, de cómo llegamos a este momento en la historia de la Biblia. Resulta que hay un profeta llamado Samuel, y bueno, Samuel recibe una instrucción de parte de Dios, y Dios le dice que tiene que ir a un lugar con una familia, y que un integrante de esa familia sería el ungido de parte de Dios para ser el próximo rey en Israel. Finalmente llega el profeta a casa con esta familia y se encuentra ahí con el jefe de la familia, con el patriarca llamado Isaí, y le dice: bueno, pues yo he venido de parte de Dios para ungir a uno de tus hijos, porque aquí está el próximo rey de Israel. Entonces, finalmente, pues ¿qué cree lo que pasó? Isaí manda llamar al hijo más grande. ¿Por qué? Porque la lógica para Isaí, para este padre de familia es: bueno, si están escogiendo, si vienen para escoger a uno de mis hijos al que será el próximo rey, pues estoy seguro que tiene que ser el que más capaz se ve. Obviamente tiene que ser el mayor, el más inteligente, el más fuerte, aquel que parece rey. Y manda a llamar al hijo más grande. Entonces aparece el hijo, el mayor, y cuando lo ve el sacerdote le dice: no es él. Y bueno, manda a llamar al siguiente hijo. Y así desfilaron todos. Pero hubo uno al que su papá no llamó. Ese al que no llamó era el menor de los hermanos. Ese menor de los hermanos estaba cuidando las ovejas de su padre, las ovejas de la familia. Entonces llegamos a este punto y dice la Biblia: entonces dijo Samuel, el sacerdote, le dijo al padre de familia, a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? ¿Por qué le haría esta pregunta? Muy sencillo, porque ya habían desfilado todos los candidatos. Y al haber desfilado todos los candidatos, le dice el sacerdote al padre de familia: ¿pero cómo, ya fueron todos? Y entonces el padre le dice: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Sabes? Aquí vemos a este joven. No puedo decir que su padre no lo amaba, pero era el menos valorado. Era el que menos pensaron que pudiera ser el candidato para ir delante del sacerdote y recibir la unción. David creció siendo el siervo de su familia. Y sabe, es bien triste escuchar historias de mujeres que crecieron haciendo la labor de madre.
Y estoy seguro que hay mujeres aquí que se van a identificar de esa manera. Porque le tocó cuidar al resto de sus hermanitos. Porque por tener que cuidar y servir en casa, pues no tuvieron acceso a mejores oportunidades. Pues bueno, David era el siervo de la familia. Para el padre era el... Ni siquiera pensaron en él. Había menosprecio por parte de sus padres. Pero si usted lee la historia, se da cuenta que más adelante hay una guerra entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y es ahí cuando los filisteos traen a un gigante. Entonces, bueno, pues el gigante había hecho que el pueblo de Israel tuviera tanto miedo. Y al no regresar a casa, los hermanos de David, el padre de David le dice: hijo, quiero que vayas y le lleves lonche a tus hermanos. Entonces David va con el lonche, y cuando llega allá con sus hermanos, fíjese bien, eso usted lo va a ver ahí en la Biblia, él llega y le pregunta a los hermanos: oigan, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y los hermanos le dicen: ¿y tú qué haces aquí? ¿A ti qué te importa? Regrésate a la casa. Este no es un lugar para niños, este es un lugar para hombres. Deja el lonche ahí y vete. Menospreciado por sus hermanos. Y bueno, por alguna razón, David escucha que había una recompensa para aquel que matara al gigante. ¿Y qué cree? David, como era un joven osado, valiente, él, sin preguntarle a los hermanos, él va y se para delante del rey. Y cuando está parado delante del rey, le dice: oh rey, yo quiero enfrentar a ese gigante. Yo vengo por ese premio. ¿Y qué cree? ¿Usted cree que el rey le dijo: ah, joven David, qué bueno que llegaste, toma la armadura y enfréntalo, porque necesitamos a un joven valiente como tú? No. Le dice el rey Saúl a David: pero muchacho mocoso, qué impertinente eres. ¿Qué cosa me estás pidiendo? Si yo te mando a pelear contra el gigante, te va a devorar, te va a hacer papilla. Vete a tu casa, váyase a jugar canicas con sus hermanos. Y es entonces cuando no solamente el padre y los hermanos, sino también el rey lo menosprecian. Entonces David saca su currículum y le dice: ¿sabe qué, rey? Yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando viene un león, no importa si es león o si es oso, con mis propias manos yo los despedazo. Finalmente Dios le da gracia, y entonces llega el momento en el que él tiene que enfrentar a ese gigante, y usted y yo sabemos el resto de la historia. ¿Sabe? David tenía talentos, había dones, había habilidades que él tenía, pero la gente no lo conocía. Y a lo mejor te has sentido poco valorado porque la gente no te ha dado oportunidades, porque las buenas oportunidades no se te han presentado, porque la gente ha escogido a alguien más, porque la gente no te ha querido escuchar. Y a lo mejor tú dices: yo siento que la gente me está valorando poco, hay cosas que yo puedo hacer, o sea, yo tengo para más. Pero como no hay oportunidades para ti, entonces te sientes poco valorado. Así se siente David. Pero sabes, hay algo importante. Cuando David se le presentó y estuvo frente a la oportunidad, porque la gran oportunidad en la vida de David fue pararse frente al gigante. Y cuando él estuvo parado frente al gigante, ¿qué cree? Quedó escrito, quedó grabado. David le dijo: ¿quién eres tú para venir y desafiar al escuadrón del ejército del Dios Todopoderoso? Aún y cuando David había sido despreciado
en su casa, por su padre, por sus hermanos, por el rey. Él estaba seguro y confiado en que Dios estaba con él. Iglesia, yo no sé cuántas veces te has sentido menos. Yo no sé cuántos te han querido hacer sentir que no vales. Yo no sé cuántas personas se equivocaron al quererte hacer sentir que no puedes, que no lo vas a lograr, que siempre estarás así. Pero ahí es cuando tú y yo tenemos que recordar que tú y yo no somos lo que la gente dice que somos. Tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Y es más, Dios a ti y a mí nos ve como la niña de sus ojos. Somos pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Oiga, pero déselo fuerte, 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 porque es para Dios. Y mire, resulta que hay otra familia. Y un día, no sé, imaginemos que es la hora en la que tienen que tomar el café con pan y se reúne la familia. Y bueno, en el momento en el que están ahí en el cafecito y comiendo pan, uno de los hijos, el menor por cierto, les empieza a contar a sus hermanos un sueño que había tenido. Y los hermanos se enojan tanto y le dicen a su padre: oye padre, pero ya estás escuchando a este muchacho insolente. Él dice que nosotros nos vamos a inclinar ante él. Hazte para allá, muchacho imberbe. Bueno, obviamente José es menospreciado por sus hermanos, porque para sus hermanos él tenía aires de grandeza. ¿Y qué cree? ¿Hasta qué grado fue menospreciado? Que los hermanos un día se colmaron y decidieron matarle. Pero ¿cuántos sabemos que cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Él la va a cuidar? Entonces, Dios no permitió que lo mataran, por supuesto, pero lo vendieron como esclavo. Ahora quiero que usted se imagine ese joven inexperto, fuera de su casa, lejos, sin la presencia de su familia, como esclavo. Y bueno, pues un esclavo, y sobre todo en aquellos tiempos, por supuesto que también era menospreciado. Era el que servía. Qué triste para él haber tenido sueños de Dios y que en esos sueños él sabía que Dios tenía un propósito en su vida, pero ahora estaba totalmente lejos, triste, solo. Y bueno, lo triste es que en la vida de José, este joven, las cosas se ponían cada vez peor. Porque ahora ya no solamente era esclavo, sino que llega un momento en el que estaba en el interior de una celda oscura, fría, y ya no solamente era un esclavo, sino también era un preso. Y un preso, alguien que está en una cárcel, también es menospreciado. Alguien que un día tenía el amor de sus padres, tenía la libertad de jugar en un lugar bonito, ahora estaba totalmente lejos, triste y menospreciado por todos. Pero sabe, de repente un día alguien llega a esa celda, y de repente alguien llega a la celda y le dice: a ver, a ese joven hebreo, háblenle. Sale un poco espantado José de ese lugar custodiado por dos personas y dice: pero ¿yo qué hice? A ver, sáquenlo de aquí.
báñenlo, córtenle el cabello, pónganle buenas ropas, porque el faraón lo quiere ver. Un día estaba siendo menospreciado, triste, solo en una celda. Al día siguiente estaba parado frente al faraón. Y al poco tiempo, amigos, este hombre que había sido poco valorado, menospreciado, la burla de su familia, era quien gobernaba el lugar más importante en toda la tierra en ese momento. Ese joven David, a quien sus hermanos, su padre, el rey y todos los demás despreciaron e hicieron sentir menos, él tenía una promesa, que sería el próximo rey de Israel. Y sabe, también se lo he comentado mucho, ¿cómo sería la vida de David? ¿Cuánto bullying sufriría al día siguiente de que llegó el sacerdote y lo ungió? ¿Se imagina usted a los hermanos? A ver tú, rey, te habla mi papá que vayas allá al establo. Están sucios los animales, vas a bañarlos. A ver tú, rey, quiero que vayas y hagas esto, límpiale aquí, haz esto acá. Yo creo que los hermanos se burlaban de David. Pero ese joven que estaba recibiendo burlas, que había sido menospreciado por todos, ese joven que algún día se ganó el lugar porque mató al gigante para vivir en el palacio, ahora huía del mismo rey porque lo quería matar. Y yo me imagino a ese hombre, a ese joven David escondido, metido en una cueva, diciendo: Señor, pero ¿para qué me sacaste de ese establo? Tan a gusto que estaba ahí. ¿Para qué fuiste y me escogiste? Ahora no solamente he sido la burla de todos, sino que ahora también mi vida está peligrando. Pero sabe, cuando Dios da una palabra, Dios cumple. Ese joven que huía porque temía que el propio rey lo matara, ese que fue menospreciado y burlado por todos, un día estaba sentado en el trono que Dios le había prometido. Y hasta el día de hoy, David ha sido catalogado el mejor rey de la historia que ha tenido Israel. Y así como un día Dios los pudo exaltar y cumplió su palabra en la vida de estos personajes, estoy seguro que así en algún momento también lo hará contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Déselo fuerte, fuerte, porque es para Dios. Y bueno, finalmente quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, por favor. Isaías está teniendo una visión, algo que pasaría muchos años después. Él estaba viendo en su propia mente una película, pero una película que no se había producido aún. Pero él ya la estaba viendo. Y en esas imágenes, lo que él alcanza a ver, lo escribe. Y dice la Biblia: despreciado y desechado entre los varones, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que nos escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Jesús. ¿Sabe? Él ha reinado por toda una eternidad. Es el Hijo de Dios. Pero un día Él renunció, se despojó de esa deidad para venir aquí entre nosotros.
Y sabe, dice la Biblia, que por el mundo, por los que estaban ahí, él también fue menospreciado. Un día en la sinagoga, la gente estaba reunida como aquí el día de hoy. Y había un hombre que estaba compartiendo la palabra. Y la gente decía, wow, se quedaba maravillada por la sabiduría que ese hombre tenía. Y no solamente por la manera en la que hablaba, sino por las señales que daba, por los milagros que había hecho. Y la gente decía, wow, ese hombre tiene algo especial, tiene algo diferente. Y dice la Biblia que los que estaban ahí se quedaban impresionados de la sabiduría y glorificaban a Dios. Pero esa misma gente, pocos días después, estaban gritando entre la multitud, crucifíquenle. Ese hijo del carpintero, ese hombre al que muchos le llamaban maestro, profeta, ese que hacía señales y milagros y que decía ser el Hijo de Dios, ahora estaba siendo menospreciado por la gente. Estaba siendo castigado. Y finalmente termina colgado en una cruz. Y sabe, cuando termina colgado en una cruz, después de haber sido menospreciado, en sus últimas palabras lo último que dice es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así como un día, ese joven David, después de haber sido poco valorado y menospreciado por todos, Dios lo exaltó y lo puso finalmente como el rey que Dios le prometió y le había dicho que sería. A ese joven que un día le dio sueños y que le dijo cómo la gente, su familia, un día se inclinarían hacia él, finalmente termina sucediendo así. No solo termina la familia inclinándose hacia ese joven que contaba sus sueños, sino que un día su propia familia y toda una nación dependían de él. Un día ese joven que había sido menospreciado, no solo por su familia, sino por muchos, terminó gobernando a toda una nación. Ese hombre que murió en una cruz, que no hizo otra cosa más que venir a traernos vida. Ese hombre que la gente menospreció sin darse cuenta que a quien estaban menospreciando era el Hijo de Dios, el Salvador. Después de haber sido obediente y de terminar en una cruz, finalmente dice la Biblia que ahora está sentado a la derecha del Padre y que su nombre es sobre todo nombre y ha sido exaltado hasta lo sumo. Iglesia, lo que quiero decirte es que yo no sé qué es lo que te ha tocado vivir en años atrás. No sé cómo te sientes, cómo estás el día de hoy. A lo mejor te sientes poco valorado, a lo mejor te sientes menospreciado, pero si hay una palabra de Dios para ti, si Dios ha prometido algo en tu vida, tienes que creer y entender que en su momento tus ojos verán lo que Dios prometió que haría contigo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Dáselo fuerte, 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 porque es para Dios. Dáselo fuerte.